Hola pacientes, yo soy el doctor Luis Esqueda y el día de hoy quiero hablar sobre un tema que me ha llamado un poquito la atención en cuanto a redes sociales. Ha habido casos de pacientes, de hecho no de pacientes, de familiares, que se están quejando porque dicen que han sido tratados sus pacientes o sus familiares como COVID por la sospecha clínica en la cual el médico de urgencias determina que es una probable enfermedad por coronavirus y que en las pruebas ha resultado como negativo y por lo tanto muestran una indignación y una molestia enorme que porque han sido tratados de una manera y que les dijeron que era probablemente coronavirus y que al final no fue, e incluso quieren iniciar demandas legales, ¿verdad?, contra esa situación. Yo creo que eso es porque la gente no está informada de cómo funciona la prueba de diagnóstico para el coronavirus y creo que es algo que me gustaría explicar para que entiendan cómo funcionan los procesos diagnósticos en la medicina. No hay un procedimiento diagnóstico que te pueda dar una confiabilidad del 100% del resultado de una prueba. ¿A qué me refiero? La gente tiene esa idea de que le tomas una muestra de sangre y la metes por una máquina y la máquina te va a arrojar un resultado 100% positivo, ¿verdad? O sea, si dice que lo tienes, si dice que no lo tienes, no lo tienes. Y esto no es solamente con el coronavirus, esto es con cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Tomas una muestra de laboratorio y la gente tiene la idea de que la máquina nunca se equivoca. Y sí se equivoca. Nosotros cuando estudiamos medicina nos hablan de dos cosas muy importantes en todas las pruebas diagnósticas: sensibilidad y especificidad. Sensibilidad, hablándose y tratando de explicarlo de una manera no tan compleja para que me lo entiendan, significa ¿qué tantas veces en las que un estudio dice que tienes algo, le atinó? No le atinó, ¿verdad? Pero o sea que si tú dices, bueno, me hago un estudio para saber si tengo anemia y el estudio dice que tengo anemia, ¿cuál es la sensibilidad? Eso significa, ¿cuál es la capacidad de ese estudio para que al decirte que tienes anemia, efectivamente tienes anemia? Y la especificidad es, ¿cuál es la capacidad que tiene el estudio para decirte que si no tienes anemia, no tengas anemia? Por lo tanto, si tienes un estudio que tenga una muy buena sensibilidad, significa que si te dice que tienes anemia, lo más probable es que tengas anemia. Pero si ese mismo estudio tiene una baja especificidad, significa que si en el estudio sale que no tienes anemia, vuélvetelo a hacer, porque no está seguro de que no tengas anemia. No lo descarta, porque no es muy específico. Estas dos cosas, y obviamente hay otros parámetros epidemiológicos mucho más complejos del que les estoy comentando, pero a grandes rasgos, porque este video va dirigido a la población general, es que entiendan que todos los estudios, desde una radiografía de abdomen, tiene una sensibilidad y una especificidad para detectar, por ejemplo, apendicitis. De la misma manera como un diagnóstico clínico, o sea, que cumpla ciertos criterios, en este caso el coronavirus, fiebre, problemas para respirar, dificultad respiratoria, alteraciones en la percepción de los aromas, ciertas cosas, cubriendo ciertos puntos clínicos diagnósticos, que tanta sensibilidad al tener todos esos síntomas puedes tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque puede que tengas una infección respiratoria alta por influenza y que tenga síntomas muy parecidos al coronavirus y no sea coronavirus, sea influenza. Entonces, ¿cuáles de los síntomas que tú presentas al cumplir ciertos puntos y decir si lo tengo, si lo tengo, si lo tengo, si lo tengo, te da cierta sensibilidad y cierta especificidad para tener el virus? Entonces, entendiendo esto, específicamente la prueba que se utiliza para la detección del coronavirus es la reacción de cadena de polimerasa con transcriptasa inversa. Este procedimiento lo que hace es mide genéticamente el ARN, que es molecularmente hablando, detecta la presencia del ARN, del gen del virus. Y esa es la forma y el estándar ideal para detectar la presencia de coronavirus en un paciente. Esta prueba, ¿cómo se toma? Se toma a través de expectoraciones bronquiales. Eso significa de células que se encuentran en contacto con el virus, y la que más te va a dar esa información es a nivel pulmonar. Entonces, todo lo que sea flema, todo lo que sea moco, todo lo que sea secreción bronquial,
es la que más va a tener carga viral y por lo tanto la posibilidad de que tengas un estudio fidedigno sea viable. Entonces, las expectoraciones de vías respiratorias bajas en la detección de la prueba del coronavirus son las más importantes, son las más sensibles y las más específicas. Sin embargo, no siempre hay expectoración, por lo tanto se toman a través de pruebas nasofaringeas y orofaringeas. Eso significa con un hisopo, introducen en tu nariz un pequeño hisopo que va hasta la parte posterior de tu faringe, lo giran durante 5 segundos para que tenga contacto con todas las paredes de la faringe posterior y lo retiran y lo meten en un vial, que es un líquido especial para transportar el virus. Tienes 72 horas para mandar eso a analizar al laboratorio y en ese tiempo tiene que ser resguardado a menos 4 grados centígrados. Si tu muestra no puede ser enviada en menos de 72 horas, eso significa va a tardar más tiempo en llegar al laboratorio, debe de ser refrigerada a menos 70 grados centígrados. La prueba tiene muchos problemas porque efectivamente es una prueba incómoda, tiene que llegar hasta la parte posterior, tiene que tomar la mayor cantidad de virus posibles y la mayor recolección. De hecho, también se puede hacer a través de la garganta, sin embargo, la mayor sensibilidad y especificidad entre tomarla de la nariz y tomarla de la garganta es de la nariz, cerca del 65%, comparado con 30-40% de la garganta. Fíjense de lo que estoy hablando. 60% de la nariz. Eso significa que si la muestra fue tomada a través de vía nasal, el 60% de probabilidad de que te digan un diagnóstico correcto está ahí. Pero un 40% no te van a dar un diagnóstico correcto. Ya menos hablemos de la prueba orofaringea. Entonces, lo más adecuado es tomarla de secreción bronquial, de ser posible. Incluso en los pacientes en los que están intubados se hace un lavado bronquial, se retira ese líquido y ese es el que se manda a analizar para hacer la prueba. La bronquial, es la que tiene cerca del 95% de darte un diagnóstico preciso. Sin embargo, si tú eres un paciente que está hospitalizado y no está intubado y no tiene secreción, lo más seguro es que la prueba que te vayan a hacer es una prueba nasofaringea. Y estamos hablando de una positividad del 65% aproximadamente. Entonces, ¿por qué es importante que la población general sepa esto? Porque si a ti te dan un estudio en el cual sale que no tienes coronavirus, pero la sintomatología es muy característica de coronavirus, la prueba se debe de repetir hasta 2 veces más. 2 veces. Eso significa que todavía la siguiente puede salir negativa y la siguiente puede salir positiva. Y eso es por los porcentajes, porque depende de muchas cosas, depende del que la tomó, depende de si se resguardó de manera adecuada, depende de si se transportó de manera adecuada y depende de si el laboratorio que la hizo lo hizo de manera adecuada. Hay muchos factores en los cuales puede salir falsa la prueba. Y esto es importante que lo entiendan, porque la gente piensa que sale negativo y ya andan con ideas absurdas y ridículas de querer meter demandas legales porque fueron tratados como pacientes de coronavirus, porque clínicamente cumplían con los criterios y la prueba salió negativa. Deben de saber que debe de volverse a realizar. No solo eso, hay un periodo de tiempo en el cual esta prueba tiene que ser realizada. Generalmente la mayor carga viral la encontramos a partir del 7º día desde la inoculación del virus. Ese es el tope donde generalmente se encuentra la mayor carga viral en cualquier parte del cuerpo. Incluso lo podemos encontrar en orina y en heces y en sangre. Pero no está todavía muy bien estudiado ese método de detección y no es tan sensible y tan específico como directamente de la secreción bronquial donde el virus se pega. Por eso es la que se utiliza estrictamente, es la reacción de cadena de polimerasa con transcriptasa inversa, que es la PCR-RT. Esa es la que se debe de utilizar. Entonces, si tú eres un paciente que tiene síntomas compatibles con COVID e incluso te realizaron una tomografía, que es el mejor estudio diagnóstico para detectar este tipo de patologías, y sale muy posiblemente con datos sugestivos de COVID, si la prueba sale negativa, debe de repetirse. ¿Por qué? Porque la gente sigue creyendo que las pruebas de laboratorio son 100% confiables. Y aquí lo estamos viendo, no es así. El porcentaje
y aparte depender que sea bien tomada esa muestra, no es tan alto. Es de secreción bronquial, directamente con lavado bronquial o expectoración, 95%. Pero si lo toman de la nariz, 65, 40, 35 de la boca. No se pueden basar específicamente en eso, ¿verdad? Por eso hay un protocolo. Dejen de creer que la medicina es magia. La medicina no es magia. La medicina se basa en evidencias. Cuando uno entra en la preparatoria les enseñan algo muy básico que se llama método científico. El método científico es la base de toda la ciencia. Ese es el método científico, la base de toda la ciencia. ¿Por qué nosotros los médicos confiamos en la ciencia? Porque la ciencia es la que ha conseguido que los seres humanos podamos volar. Porque a través de la falla y a través del error hemos conseguido evolucionar para conseguir que un objeto de metal consiga volar. Eso ha conseguido la ciencia a través del método científico. Ha conseguido curar enfermedades graves a través del método científico. Por eso los médicos nos esforzamos en basarnos en investigaciones para saber si el medicamento que te estamos dando va a resolver tu problema o no lo va a resolver. Por eso tardan años en aprobarse los medicamentos, porque tienen que ser aprobados mediante el método científico para que esto funcione. Para la gente que no está acostumbrada a escuchar el término método científico, se los aclaro. El método científico consiste en realizar una prueba muchas veces con las mismas características para poder conseguir el mismo resultado. Y después de ese periodo de tiempo haciendo la misma prueba con las mismas características en un periodo de tiempo, determinar cuántas veces de las veces que pasó y cuántas veces no. El ejemplo más burdo para que me lo logren entender es la gravedad. Si yo quiero hacer un método científico para determinar que la gravedad existe, yo tengo que agarrar un objeto el cual tenga la misma característica siempre la misma característica y el mismo peso y lo mismo, o sea, la misma pluma, y agarrarla y tirarla, agarrarla y tirarla, agarrarla y tirarla, agarrarla y tirarla muchas veces, con la intención, incluso grabarla en cámara lenta para ver la velocidad con la que cae, la forma en la que cae, y ver cuántas veces de las veces que yo suelto la pluma cae. Ese resultado me tiene que decir si mi hipótesis era correcta o mi hipótesis era falsa y cambiar completamente el estudio. Incluso yo podría decir, voy a aventar esta pluma para arriba y voy a ver cuántas veces cae parada y cuántas veces cae acostada. Y voy a apuntar de las 100 veces que yo aventé esta pluma, una vez cayó parada y 99 veces cayó acostada. Por lo tanto, si alguien le preguntan, oiga, si yo aviento esta pluma al cielo, ¿usted me apostaría si cae parada? No, porque el 99% de las veces cae acostada, ¿verdad? Eso es el método científico. A eso es a lo que van los estudios. ¿Cuántas veces de las que yo quiero detectar coronavirus me va a salir positivo? O que aunque me salga positivo realmente fue negativo. Ese es el porcentaje. Todos los medicamentos son iguales. ¿Cuál es la posibilidad de que al yo tener fiebre y tomar paracetamol me vaya a quitar la fiebre? O no me vaya a quitar la fiebre. ¿Cuáles son los efectos secundarios que tienen? ¿Cuánto tiempo dura el medicamento en la sangre? ¿Cuáles son los problemas que vamos a tener en los pacientes que tienen problemas renales y no lo pueden eliminar? O en problemas hepáticos, y como el paracetamol se elimina por el hígado, ¿cuántos van a tener que bajarse la dosis? O sea, son años y años de investigación, error, investigación, error, investigación, error, para poder llegar a un mismo resultado. Esos, amigos míos, se llama ciencia, y la ciencia permite que podamos grabar este video, la ciencia permite que podamos volar aviones, la ciencia permite que se puedan crear vehículos más seguros, con sistema de tracción, con sistema de autofrenado. Esa es tecnología y está basada en la ciencia, y la ciencia se basa en el método científico. No en mi vecina me dijo, no en hubo un primo que se curó con esa hierbita, no. Se basa en años de investigación para poder concluir si algo sirve o no. E incluso en la medicina,
Hemos tenido años con un medicamento y a través de los años las investigaciones han determinado que no sirve o no solo no sirve, sino daña demasiado y debe de ser retirado del mercado. Recientemente han retirado varios medicamentos del mercado porque a través de años de estarlos utilizando se dieron cuenta que los efectos adversos eran más graves que los beneficios que eso conllevan. Por lo tanto, la medicina acepta los errores porque el método científico acepta errores para poder ser cada vez mejores. Se los aseguro, las primeras veces que volaron en un avión, el avión no voló y se cayó y hubo muchos problemas. No llegamos a la luna a la primera. Hubo muchos errores y hasta la fecha todavía sigue habiendo muchos errores. Este video tiene la intención de que la gente deje de criticar tanto las medidas que se están tomando y hacer los memes que están haciendo de burla, de decir, bueno, no te entiendo. Primero dices que sí, luego dices que no, luego dices que sí, luego dices que no. Me voy a ir específicamente a un caso particular, el uso de cubrebocas. Al principio, por las características del virus, por la patogenicidad que tiene, por la duración que dura, por la duración que está en las áreas físicas, determinaron que para las personas normales que están en la calle sin síntomas, usar un cubrebocas no tenía ni una sola ventaja para evitar que te enfermaras. El lavado de manos y el lavado de cara, sí, por eso las medidas de la Organización Mundial de la Salud fueron claras. No debe de utilizarse cubrebocas en pacientes asintomáticos ni en gente que no tiene una infección, porque no se ha demostrado que el cubrebocas prevenga la infección. Ahora, empezaron a través de conocer el virus, de presentarse muchos pacientes y empezar a hacer investigación a nivel mundial, que había ciertos lugares donde no pegó tan fuerte el virus. Específicamente en zonas como Japón, específicamente en zonas como India, que son lugares donde de manera regular las personas utilizan cubrebocas, aunque no tengan ninguna enfermedad, ya sea por cultura, por religión o incluso por moda. Los japoneses esto lo utilizan diario, tienen hasta figuras, colores, tienen hasta combinaciones con su ropa porque lo usan de moda. Para ellos es algo atractivo y lo utilizan diario. Entonces fue cuando se reconsideró el uso de cubrebocas e incluso se aclaró por la CDS de tela, no N95, no de grado médico, para las personas normales, las personas que no tienen contacto con enfermos, las personas que no están dentro de un hospital. ¿Por qué? Porque evita que se aviente más, por lo tanto, no evita que tú te enfermes, evita que contagies a los demás si eres un portador asintomático. Pero si todos las usamos, asumiendo que todos somos portadores asintomáticos, pues disminuye la carga viral y por lo tanto mejora la probabilidad de infección. Entonces, la ciencia avanza con el tiempo, el virus apenas lo estamos conociendo, estamos haciendo mucha investigación a nivel mundial. Van a haber cambios, si notamos que en algún momento un medicamento empieza a funcionar, claro que lo vamos a indicar. ¿Por qué? Porque ya en algunas partes del mundo está funcionando. Pero se hacen estudios grandes y al final pueden decir, no sirvió. Por eso les seguimos insistiendo, dejen por favor de estar comprando medicina que dicen que es lo más nuevo, que es lo que va a curar el coronavirus. Eso no pasa, la ciencia no trabaja así, la ciencia trabaja con tiempo. Denle tiempo que se realice una investigación sobre un nuevo medicamento y ver si efectivamente sirvió o no sirvió. Por eso todas esas notas amarillistas donde dicen ya encontraron la cura los italianos, ya los alemanes detectaron que este medicamento nuevo va a curar el coronavirus. No, así no funciona la ciencia. Se hace prueba, error, prueba, error, prueba, positivo, excelente, se estudia el positivo. De 100 positivos solamente ayudó a 2. No funciona, se quita del mercado, se quita de la investigación y se evoluciona. Por favor, dejen de creer en curas milagrosas. Así no funciona la ciencia, así no funciona el razonamiento lógico. La ciencia trabaja diferente, las pruebas es igual. Un resultado negativo no significa que no tengas coronavirus. Hay muchos factores que pueden hacer que tu resultado haya salido negativo, pero si tu sintomatología es muy típica y la tomografía es muy típica, hay que volver a repetir la prueba hasta 2 veces.
Dejen de pensar que los estudios son mágicos, dejen de pensar que la medicina es 100% diagnóstica y 100% resolutiva. No es cierto, no es así, se basa en probabilidades. Entre más procedimientos haya con mejor probabilidades, cambian completamente los esquemas de tratamiento en la medicina. No es lo mismo como se trataba a los pacientes hace 10 años, ahora. Ni siquiera el ayuno. De hecho, en los pacientes que tenemos que operar nosotros, antiguamente se daban 8 horas de ayuno y actualmente no, porque las investigaciones han dicho que no pasa nada si no son 8 horas específicas de ayuno. Pueden llegar a ser incluso 6 e incluso 4, dependiendo del tipo de dieta que hayas consumido. Entonces, la medicina evoluciona, la medicina cambia. Dejen de estar pensando en ese tipo de cosas. Ojalá la gente haya entendido este video para que comprenda cómo funciona el método diagnóstico de coronavirus, por qué una prueba negativa no debe de ser definitiva y por qué se están tomando las medidas como se están tomando actualmente. Hasta la próxima.